saluda el pastor Mario Patricio Castro, deseándole las más ricas bendiciones a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo fiel que nos escucha a través de esta señal y también a través de la internet en el www.encuentrofm.cl. Y saludamos primordialmente a nuestro pastor Andrés Aravena, allá en la ciudad de Linares, a quien estuvimos compartiendo, ¿cierto?, en la semana, viendo algunos temas que íbamos a ver directamente acá en la radio, ¿cierto? Y no sin antes saludar a nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales y también a través del internet, a nuestros hermanos de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Colombia, ¿cierto?, de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, de los Estados Unidos, de Alemania, ¿cierto? A mi primo Alex en Austria, que también nos está saludando, ¿cierto?, permanentemente, al siervo del Señor que está allá. A los hermanos de Francia, ¿cierto?, unos compañeros de milicia hace muchos años que están predicando el Evangelio en Europa. Y primordialmente, ¿cierto?, al siervo del Señor que está en la ciudad de Linares, a nuestro pastor y director del programa La Obra de Gracia, nuestro pastor Andrés Aravena Campos. También queremos saludar allá en San José, ¿cierto?, en Costa Rica, a nuestro pastor Tibor Mesaros y a su pastora, ¿cierto?, a su esposa, la pastora María Estela. Y también yo quiero saludar a mi esposa, ¿cierto?, Alba Lucía Soria Escobar, en la ciudad de Heredia, quien me imagino que está atentamente ahí escuchando el programa radial. Bueno, tal vez nos demoramos un poquito en llegar porque precisamente había un accidente automovilístico cerquita de acá, ¿cierto? Habían unas personas que estaban ahí lamentablemente tiradas en el pavimento con la asistencia de algunos paramédicos, con la asistencia de Carabineros de Chile, ¿cierto? Y otras personas, los curiosos que nunca faltan. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y vamos a seguir en la temática presentando los atributos de Dios, ¿cierto? Hemos estado siguiendo una serie de programas respecto de enseñarle a usted quién es Dios. La Biblia dice claramente que los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Señor. Por ende, digamos, es difícil poder encasillar, poder cuadrar, ¿cierto? O meter en algún espacio a nuestro Dios. Pero queremos presentarles los atributos que por diseño, ¿cierto?, por diseño celestial, le caracterizan a Él, ¿cierto? Así que la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo es Dios? La buena nueva, mientras tratamos de contestar esta pregunta, es que hay mucho que se puede descubrir acerca de Dios. Aquellos que examinan esta explicación pueden encontrar provechoso tal vez primero escucharla, leerla, pensarla, y luego van a volver a consultar los pasajes que hemos seleccionado, ¿cierto?, de la Escritura para una aclaración totalmente adicional, totalmente importante y la cual se hace necesario para un buen entendimiento de los atributos de Dios. Las referencias de las Escrituras, ¿ciertos?, son completamente necesarias porque sin la autoridad de la Biblia, nosotros sabemos que nuestra autoridad en términos de enseñanza, ¿cierto?, es la palabra del Señor, y lo hemos explicado también. Es precisamente esta colección de palabras que no serían mejores que la opinión de cualquier hombre, de cualquier científico, de cualquier político, de cualquier estadista, etcétera, etcétera. La cual generalmente son opiniones incorrectas, ¿cierto?, respecto de la comprensión de quién es Dios, como lo señala el libro de Job en el capítulo 42, versículo 7. Decir que es importante para nosotros tratar de entender cómo es Dios es como una subestimación, ¿cierto? El descuidarlo probablemente va a ocasionar que se levante, persiga y adore a los dioses ajenos, lo cual es contrario a su voluntad, como lo señala el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Quiero decirle que solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer por cada uno de nosotros. Uno de los atributos, ¿cierto?, o cualidades, escúcheme bien,
sea, una de las principales cualidades que tiene nuestro Dios es que Él es luz. Esto quiere decir que Él mismo nos revela la información de sí mismo, ¿cierto? Como aparece ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 60, versículo 19, y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. La realidad de que Dios ha revelado conocimiento de sí mismo no debería en ningún caso ser abandonada, no sea que alguno de ustedes no alcance a entrar en su reposo, ¿cierto? Como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 1. La creación, la Biblia y el Verbo hecho carne, Jesucristo, van a ayudarnos a conocer cómo es Dios. Entonces, comencemos, ¿cierto?, entendiendo que Dios es nuestro creador y que somos parte de su creación, como lo dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1, y también el libro de los Salmos en el capítulo 24, versículo 1. Dios dijo que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Es decir, el hombre está está por sobre el resto de la creación, ¿cierto? Y le fue dado dominio sobre ella, como aparece ahí también en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. La creación fue estropeada y quebrantada por la caída, ¿cierto? No obstante, sería importante que echemos un vistazo a las obras, ¿cierto? Como aparece ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, y también en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Al considerar la creación y su inmensidad, la complejidad, la belleza y el orden, ¿cierto?, podemos tener la sensación de lo impresionante, de lo majestuoso y de lo maravilloso que es nuestro Dios. La lectura de algunos nombres de Dios puede ser ayuda en nuestra búsqueda de cómo es Dios. Por ejemplo, veamos los comúnmente usados, ¿cierto?, en la iglesia, y que, bueno, hay algunos ministerios que se denominan de tal forma, ¿cierto? Por ejemplo, Elohim, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado ese concepto? Que significa el fuerte, divino, como aparece, ¿cierto?, en el texto original de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Adonai, Señor, indicando una relación maestro-siervo, como aparece en el texto original, ¿cierto?, en Éxodo capítulo 4, versículos 10, 11, 12 y 13. El Elión, también conocido como el Altísimo, el Fuerte o el Más Fuerte, según la transcripción de la Biblia Rey Jaime o King James, ¿cierto? Esto aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 20. El Roy, o sea, que significa el fuerte que ve o el viviente que ve, como aparece en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 13. El Shaddai, o sea, el Todopoderoso Dios, como aparece en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. El Olam, que significa Dios eterno, de acuerdo a lo que aparece en el texto original de la Biblia del oso, ¿cierto?, en Isaías, capítulo 40, versículo 28. O Yahvé, Yahweh también, como le dicen algunos, ¿cierto?, que significa yo soy, Señor, yo soy, el eterno presente, ¿cierto?, lo cual implica, digamos, la eternidad de Dios, la eternidad que no se inmuta, que no cambia, que no se mueve, y que existe, ¿cierto?, independientemente de cualquier otro ser. Ya aparece especificado en la Biblia Rey Jaime, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Sería importante, amigo auditor, amigo que nos está viendo a través del internet, que continuáramos examinando más de los atributos de Dios, ¿cierto?, y saber que Él es eterno, lo cual significa que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. Él es inmortal, es infinito, como lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 33, versículo 27, en el libro de los Salmos en el capítulo 90, versículo 2, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dios es inmutable, lo cual significa que Él es inalterable, es decir, que Dios es absolutamente digno de confianza y fidedigno, ¿cierto? Como lo señala el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 6,
el libro de Números en el capítulo 23, versículo 19, el libro de los Salmos 102, ¿cierto? Versículos 26 y 27. Dios es incomparable, lo cual significa que no hay nadie como Él, en obras o en existencia. Es inigualable y perfecto, ¿cierto? Como lo dice el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, versículo 22, el libro de los Salmos, número 86, versículo 8, el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 25, y el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 48. Dios es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite, no se puede llegar a conocer nunca por completo. Es insondable, ¿cierto? Como aparece en la Biblia del oso, ¿cierto? Ahí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. En el libro de los Salmos, ¿cierto? Número 145, versículo 3. Y en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 y 34. Y aquí viene una de las características que a muchos tal vez no les gusta, ¿cierto? Dios es imparcial. Es decir, que no hace distinción de personas, ¿cierto? En el sentido de mostrar favoritismo por una situación o por algún individuo en especial. Como lo señala, ¿cierto? Y como está escrito en la Biblia, Reina Valera, versión 1960, Deuteronomio, ¿cierto? Capítulo 32, versículo 4. En el libro de los Salmos de la misma Biblia, Reina Valera 1909, Salmo 18, versículo 30. Dios es omnipotente, lo cual significa que es todopoderoso, el cual va a hacer, ¿cierto? Porque Él lo puede realizar todo lo que le agrade. Pero sus acciones siempre estarán de acuerdo con el resto de su carácter. Es decir, no va a haber ninguna variación, no va a haber ninguna mutación en lo que Él va a hacer. Como lo señala el libro de la Revelación, también conocido como el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 6, y también el libro de Jeremías, capítulo 32, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Dios es omnipresente, lo cual significa que siempre está presente en todas partes, como lo señala el Salmo 139, del versículo 7 al 13. El libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 23. Dios es omnisciente, lo cual significa que conoce el pasado, el presente y el futuro, aún lo que estamos pensando en cualquier momento, puesto que conoce todo. Su justicia siempre será administrada imparcialmente, como lo señala el libro de los Salmos en el Salmo 139, versículos del 1 al 5, y el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 21. Esto también es lo que causa controversia. Dios es uno, lo cual significa que no solamente no hay otro, sino que también es el único en poder cubrir todas las necesidades más profundas y los anhelos de nuestros corazones. Y solo Él es digno de nuestra adoración y devoción, como lo señala el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4, ¿cierto? Dios es justo, lo cual significa que no puede y no va a pasar por alto la maldad, la impiedad de ningún ser humano. La Biblia dice claramente: mejor no me hubieras conocido. Y esto se debe exclusivamente a que Dios es recto y también es justo. Sabemos que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios, ¿cierto? El juicio de su Padre. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él para que de esta manera nosotros fuéramos perdonados, como lo señala el libro de Éxodo en el capítulo 9, versículo 27, y también, ¿cierto?, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46, y también el libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 21 al 26. Dios es soberano, lo cual significa, escúcheme bien, que esto es supremo. Toda su creación junta, ¿cierto?, a sabiendas o ignorando, nunca va a poder impedir los propósitos de Él. Como lo señala, ¿cierto?, el libro de los Salmos, número 93, versículo 1, el Salmo 95, versículo 3, el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 20. Dios es espíritu, lo cual significa que Él es invisible, como lo señala, ¿cierto?, el Evangelio de Juan en el capítulo 1,
versículo 18, capítulo 4, versículo 24. Dios es una Trinidad. Trinidad viene de la palabra triunidad, ¿cierto? Que significa tres, que en esencia son uno. Lo cual significa precisamente, ¿cierto?, que Él es mismo en sustancia, poder y gloria por igual. Note que el primer pasaje citado de la Escritura, nombre, es singular aún cuando se refiere a tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como aparece ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Y recuerde esto siempre, Dios es verdad. Lo cual significa que está de acuerdo con todo lo que es. Él va a permanecer siempre incorruptible y no puede mentir, como lo dice el Salmo 117, versículo 2, y Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Dios es santo, ¿cierto? Lo cual significa que está separado de toda corrupción moral. Y es hostil a ella. Dios ve todo el mal y esto lo enfada, sí. El fuego usualmente es mencionado en la Escritura junto con la santidad. Dios es referido como un fuego consumidor, como lo dice el libro de Isaías en el capítulo 6, versículo 3, el libro de Habacuc en el capítulo 1, versículo 3, el libro de Éxodo en el capítulo 3, ¿cierto? Versículo 2, 4 y 5, en el libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 29. Dios es afable. Esto incluiría, ¿cierto?, su bondad, la benevolencia que Él tiene, ¿cierto?, la misericordia y el amor, las cuales son palabras que dan tintes precisamente de significado a la bondad eterna que Él tiene para con usted, para conmigo y para con cualquier ser de este planeta. Si no fuera por la gracia de Dios, parecería que el resto de sus atributos no excluirían de Él, ¿cierto? Afortunadamente este no es el caso, porque Él desea conocernos a cada uno personalmente. Es decir, Dios no es un Dios de multitudes, es un Dios personal, como lo señala el libro de Éxodo en el capítulo 22, versículo 27, el Salmo 31 en el versículo 19, Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 3, ¿cierto? El libro de Juan en el capítulo 3, versículo 16, y que también se denomina este pasaje, ¿cierto?, el corazón del Evangelio. Y Juan en el capítulo 17, versículo 3. Escúcheme bien, esto ha sido solamente un modesto intento de contestar a una gran pregunta de Dios. Por favor, yo le pido, ¿cierto?, y le animo grandemente a seguir buscando en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 13, ¿cierto? Es importante conocer los atributos de Dios. Es importante que nosotros podamos entender que el único que puede decretar, ¿cierto?, es el Señor Jesucristo, es Dios mismo, ¿cierto? Hay mucha gente que hoy día anda decretando en las iglesias, anda diciendo banalidades, mentiras, anda diciendo situaciones que nunca existieron, situaciones que son mentiras, que son ideada en el infierno, pero dice la Biblia que Dios no ha cortado el brazo para bendecir a su pueblo y que lo ha hecho como a través de Jesucristo. ¿Por qué Dios es el único que puede decretar? Dice la Biblia que, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículo 11 nos habla de que el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular, escúcheme bien, como hace la Escritura, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos y permanentes a medida que surgen los pensamientos y las ocasiones y también las circunstancias que nos alejan de Dios, o en referencia a los distintos objetos de su propósito, los cuales, siendo muchos, nos parecen que requieren un propósito diferente para cada uno, pero esto no es así. El conocimiento divino no procede gradualmente en etapas o en fechas, ¿cierto?, o
o en una determinada circunstancia, como lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 15, versículo 18. Dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes usando varios términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2, en el Salmo 2, versículo 7, donde dice, yo publicaré el decreto. También aparece en Efesios 3, versículo 11, y leemos acerca de su determinación eterna. En Hechos capítulo 2, versículo 23, de un determinado consejo y providencia, ¿cierto? En Efesios capítulo 1, versículo 9, el ministerio de su voluntad. En Romanos 8, versículo 29, que Él también predestinó. Ojo, no estamos hablando acá de salvo siempre salvo ni nada por el estilo. En Efesios, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, Él nos habla de su beneplácito. Los decretos de Dios también son llamados sus consejos, para significar que son perfectamente sabios, porque lo son, en esencia. Porque Dios es la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, si nosotros le tememos al Señor, entramos en su sabiduría. Él nos hace sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo en el proceder divino. La sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción. Es decir, no hay ninguna cosa que a Él se le escape. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Es lo que se denomina el tiempo kairos, ¿cierto? A los que les gusta el hebreo, el tiempo kairos, el tiempo de Dios. El tiempo cronos es el tiempo del hombre, ¿cierto? Y el propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, y sigue afectando. Aunque nosotros hoy día debemos determinar y afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, escúcheme bien, no es su autor. De la misma manera que Él sí es el autor del bien. El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso por decreto y su acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas, eventos y se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. De la misma manera que juzgamos los planos es de un arquitecto, ¿cierto? Inspeccionando un edificio o una obra que él está levantando, haciendo bajo su dirección. Así también son sus obras. Aprendemos cuál era el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerle sobre la tierra y entonces dejarte bajo su propia guía incontrolada. No, muy por el contrario, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores de la historia de la raza humana y que ésta comprende desde su principio hasta su fin. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Nuestros días están contados, sí, y aquí es donde viene lo terrible. Nuestros días están determinados asimismo como los cabellos de nuestra cabeza, como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 10, versículo 30. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia, en las cuales todos aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan a la más insignificante de las criaturas, al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión, ¿sí? O bien la caída de un cabello, como señalábamos recién en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 30. Consideremos ahora, ¿cierto?, algunas de las características de los decretos divinos. Son, en primer lugar, eternos. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir
que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Y esto no es así. Esto significa que los conocimientos de la deidad, ¿cierto? O significaría, más bien dicho, no significa, significaría que los conocimientos de Dios serían limitados y con el tiempo van aumentando en sabiduría, lo cual, escúcheme bien, sería una blasfemia terrible, una blasfemia horrible, una herejía. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y futuro, afirmará la doctrina de los decretos temporales, como lo hacen estos pseudo apóstoles, estos pseudo anticristos que andan predicando otro evangelio por ahí, ¿cierto? Engañando a multitudes, haciéndose ricos ilícitamente. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, como lo señala el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Más aún que la gracia le fue dada ya entonces, de acuerdo a lo que dice el libro de Timoteo, ¿cierto? Segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente, ¿cierto?, que les corresponde tal característica. Se nos descubre su cumplimiento. Todas las muestras de sabiduría del Señor en las obras de Él son prueba de una sabiduría, de un plan maestro por el que minuto a minuto, segundo a segundo, millonésimas de segundo se llevan a cabo. Como decía el salmista en el Salmo 104, versículo 24, «Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas». Solo podemos observar una pequeña parte de ella, pero como en otros casos conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Aquel que, al examinar parte del funcionamiento de una máquina, percibe el admirable ingenio de su construcción, creerá naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestra mente, deberíamos de rechazar todas las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestra idea. Es decir, Él señala abiertamente que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Habría que profundizar en eso, ¿cierto? Y yo daría como texto de análisis el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. En tercer lugar, ¿cierto?, son libres, como lo señala el libro de Isaías en el capítulo 40, versículo 13 y 14. ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender o le guió en el camino correcto o le enseñó conocimiento o le hizo conocer la senda del entendimiento? Cuando Dios dictó su decreto, Él estaba solo y sus determinaciones no fueron influidas por ninguna tercera persona o cuarta o quinta persona o por alguna causa externa. Era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra. Es preciso, ¿cierto?, atribuir esa libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está supeditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. El que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también darle fe, como lo señala Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, como dice el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10.
Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no ha sido hecho, digo, mi plan se realizará y todo lo que yo quiero. Por lo tanto, aquí es necesario hacer un breve comentario. En muchas iglesias usted escucha decir a los hermanos, ¿cierto? Cuando yo acepté al Señor, cuando yo levanté la mano en la campaña evangelística, cuando entró mi cuerpo y mi vida y le entregué mi vida a Cristo y frases como esa que realmente son una herejía. El Señor es el que te llamó, es el Señor el cual te escogió en ese determinado lapso de tiempo. Por lo tanto, recuerde que la Biblia dice claramente que debemos de dar cuenta por cada palabra ociosa. Y eso es lo terrible, ¿cierto? O sea, uno tiene que pensar lo que dice, no tiene que decir cualquier bobería, cualquier palabra insolente. Por eso, de repente cuando uno ve a cristianitos, ¿cierto? O pseudo cristianos, si fueran cristianos serían no tan mal hablados, y hablan chistes de doble sentido, bromas de alto calibre, ¿cierto? Groseras, grotescas, sexistas, sexuales o asexuadas, o que tengan relación con la pornografía. Déjeme decirle que el Espíritu de Dios no está en esa gente. El espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás mismo, es el que navega entre su mente y su corazón. Por eso es importante escuchar el consejo de Dios. Pero esto no debería ser así si su consejo dependiese de una condición, ¿cierto?, de que pudiera dejar de cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, como le dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 11. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones. Por eso yo recién le señalaba de que Dios no pasará por alto ni pasará por ignorante a esta generación perversa y maligna, que lo único que está haciendo es acomodarse, es entender cuáles son los vaivenes del mundo, pero no entender la palabra de Dios, no entender lo que Él quiere para la iglesia, lo que Él quiere para el ser humano. Y si nuestras ideas reciben su forma, ¿cierto?, de la palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas, no nos llevará a la negación de la otra. Está el peligro permanente. Reconocemos que existe, ¿cierto?, una verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde comienza la otra. Esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se mezclan. O sea, una suerte de sincretismo, una suerte de unión de lo divino con lo pagano, es decir, de lo santo con lo blasfemo, y eso no tiene ninguna relación. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La verdadera oración, ¿cierto?, está redactada por el Espíritu. No obstante, es también clamor de un corazón humano. Las Escrituras son la palabra de Dios, pero fueron escritas por hombres, y lo hemos señalado a través de estos programas, ¿cierto?, que eran algo más que máquinas en manos del Espíritu. Cristo es Dios y también hombre, es omnisciente. Más crecía en sabiduría, como decía el libro de Lucas en el capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es todopoderoso y sin embargo fue, como lo dice 2 de Corintios en el capítulo 13, versículo 4, crucificado en debilidad. Él es espíritu de vida, sin embargo murió. Estos son grandes misterios, pero la fe los recibe, escúcheme bien, sin discusión, sin racionalismo humano, sin la idea preconcebida suya, sin lo que la religión católica, mormona o la religión que sea le ha enseñado. O sea, esto no es una religión, esto es fe. En el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con la misma fuerza contra su eterna presencia. Tanto si Dios ha decretado todas las cosas que acontecen como si no lo ha hecho, todos los que reconocen la existencia de un Dios reconocen que sabe todas las cosas de antemano. Ahora bien, es evidente que si Él conoce todas las cosas de antemano, la aprueba o no. Es decir, o quiere que acontezcan o no. Pero querer que acontezcan es decretarla. Pero ojo, no es usted, no es el pastor, no es el líder. La palabra líder no está en la Biblia.
Así que sáquela de su mente, sáquela de su vocabulario. Los líderes están en el mundo. ¿Ya? Finalmente, trátese de hacer una suposición y luego considérese lo contrario de la misma. Negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que con él se relaciona, regulado, ¿cierto?, por un accidente sin designio o por un destino ciego. Y sabemos que el Señor todo lo ve. Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio habría al que acogerse en la hora de necesidad y la prueba? Ni el más mínimo. No habría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugnante horror del ateísmo. Cuán agradecidos deberíamos estar porque todo está determinado por la bondad, por la gracia y la sabiduría infinitas. Cuánta alabanza y gratitud, cierto, debemos a Dios por sus decretos. Es por ello que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es para los que son llamados, como yo decía en un principio, conforme a su propósito, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Bien podemos exclamar, como decía, cierto, el insigne Pablo, porque de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice el libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 36. La omnisciencia de Dios, ¿cierto? No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, es decir, todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, tenemos que dar cuenta de cada acto, de cada palabra, de cada pensamiento, de cada movimiento, de todo, escúcheme. Sí, escúcheme usted que muchas veces se burla, usted que muchas veces se ríe, ¿cierto? Y que se ríe de los cristianos, que se ríe y dice que Dios no existe. Llegará un día en que usted se tendrá que presentar delante del Dios justo, del Dios verdadero. Y tendrá que dar una cuenta, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 13. Por eso es el llamado siempre a dejar la simpleza. ¿Cómo usted puede ser una persona tan simple, ¿cierto? Y se atreve a decir ante un Dios que es magnífico, que es el creador de todo el universo, decir que no le interesa y de que usted lo mete en el maletín, que lo mete en la cajuela de su auto, en el bolsillo, y otros han sido mucho más groseros, hablando específicamente de meterlo en algunas partes de la intimidad de los seres humanos. Como yo le decía, Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, del presente y futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno, como lo dice el libro de Daniel en el capítulo 2, versículo 22. Conoce lo que hay en las tinieblas. Nada escapa o escapará a su atención. Nada puede serlo escondido. No hay nada que Él pueda olvidar. Bien podemos decir, como lo decía el salmista en el Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto alguna cosa. Sí, tal es Dios al cual usted y yo tenemos que dar cuenta. El Salmo 139, versículos 2, 3 y 4, dice lo siguiente. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostar me has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Qué maravilloso ser es el Dios de la Escritura. Cada uno de sus gloriosos atributos debería de honrarle con nuestra estimación, con nuestra adoración, con nuestra alabanza. La comprensión real de su omnisciencia debería de inclinarnos ante Él en adoración, con todo. Cuán poco meditamos, ¿cierto?, en su perfección divina. Es ello debido a que aún el pensar de ella nos llena de inquietud. Y es precisamente porque no le conocemos. Cuán solemne es este hecho. Nada puede ser escondido a Dios, como lo dice el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, según la versión Rey Jaime, ¿cierto? Capítulo 11, versículo 5. Diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus,
Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. ¿A quién? A Adán y Eva. Ningún ojo humano, ¿cierto?, vio a Caín cuando asesinó a su hermano Abel. Pero nuestro Dios creador fue testigo de tamaño crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta, ¿cierto?, en su tienda, mas Jehová la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a luz, como lo señala, ¿cierto?, el libro de Josué en el capítulo 7. David, ¿cierto?, el famoso rey David, el dulce cantor de Israel, ¿cierto?, el salmista también, como es conocido, se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar a uno de sus siervos a decirle, de acuerdo a lo que dice segunda de Samuel en el capítulo 12, tú eres aquel hombre. Y a las tribus que quedaban en el oriente del Jordán se les dice, de acuerdo al libro de Números 32:23, pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si pudieran los hombres, ¿cierto?, despojarse o despojar a nuestro Dios, a la deidad, de su omnisciencia, ¿qué prueba está que la intención de la carne es enemistad con Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 7. Los hombres impíos, es decir, los que no tienen piedad, consideración, misericordia, odian esta perfección divina y más encima la cuestionan, la critican y se burlan. Y lamentablemente al mismo tiempo están obligados a admitirla. Y se ven ellos mismos obligados a admitirla. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus pensamientos. Y cuando digo hombre también digo mujer. El juez de sus acciones. Yo veía con tristeza cómo mucha gente que está en pecado colocaba ahí en la internet mostrando la mano, ¿cierto?, de Jesucristo y una fotografía de la película La crucifixión de Cristo del actor australiano Mel Gibson, como decía, Él no me juzgó ni tampoco me condenó, sino que Él vino para ser mi abogado o para salvarme. Pero ahí hay una doble intencionalidad en ese párrafo, porque la gente dice, el único que me puede juzgar es Dios. La Biblia dice en el libro de Corintios que nosotros te podemos juzgar con justo juicio, ¿cierto? Y que si tú no te controlas, si tú no enmiendas tu camino, ya tenemos que presentar tu caso ante la asamblea y aún es más públicamente desear que tú eres un gentil y publicano, es decir, que no has conocido a Dios. Sí. Esta gente desearía, ¿cierto?, que no existiera el testigo de sus pecados, ¿cierto? Intentan quitar de sus pensamientos a un Dios, es decir, se han formado un Dios de acuerdo a sus circunstancias, un Dios pagano. Hoy día la gente está celebrando el Día del Amor o el Día de la Amistad, ¿cierto? Están celebrando el Día de los Enamorados. Y quiero que me preste mucha atención en esto. Quiero que usted tome mucha atención de lo que voy a decir y me hago responsable de mis palabras. En la antigüedad había un dios que se llamaba el dios Eros, de donde se origina la palabra erotismo, de donde viene también la pornografía, del griego porneia, ¿cierto? Y viene también la lujuria, o sea, Eros era conocido como el dios de la lujuria. Con el tiempo fue mutando y en la antigua Grecia también se le conoció como Atenea, la diosa de la fertilidad. La Biblia dice que nuestro Dios es varón de guerra, es decir, Él no cambia. Hoy día, a esta deidad pagana que hoy día celebran, ¿cierto? Y los moteles están llenos, ¿cierto? Las botillerías y los restaurantes, los pubs, se amanecieron llenos de gente lujuriosa, porque necesitan un día para amarse, entre comillas, con un amor falso, con un amor totalmente hot, con un amor totalmente carnal.
Pero el nombre de esta deidad hoy día es Cupido, como aparecía en la antigua Roma, y que el día 24 de diciembre, en las vísperas de 24 de diciembre, se hacía una fiesta que se llamaba la fiesta de la bacalanidad, de donde viene la palabra bacán. La palabra bacán, ¿cierto?, viene de la palabra Baco, o sea, el dios del vino, que también es una representación del dios Eros, de la diosa Atenea y de lo que usted conoce hoy día como Cupido. Era una explicación al margen para que usted vea cómo las cosas se están enlazando, cómo Satanás a través de la historia ha ido mutando, ¿cierto? Y ha ido haciéndose interesante al ojo humano. Pero el Señor nos dice que si nosotros quitamos de nuestra mente y de nuestro pensamiento el pecado por los méritos de Jesucristo, dice que Él en su corazón ya no tendrá memoria de toda nuestra maldad. ¿Dónde dice eso? En el libro de Oseas, en el capítulo 7, versículo 2. Y también, ¿cierto? Esto nos señala cuán solemne es el 8º versículo del Salmo 90, donde dice: todo aquel que rechaza a Cristo tiene buenas razones para temblar ante Él. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestro rey, hierros a la luz de tu rostro. Pero la omnisciencia de Dios es una verdadera y es una intención maravillosa, como es la verdad, que nos llena de consolación en el tiempo de Dios, ¿cierto? Y esto lo vamos a dejar para la segunda parte de nuestra exposición acá. Así que usted esté atento y siga en la sintonía de Radio Tu Encuentro y también a través de la señal de internet en el www.encuentrofm.cl. Ya nos encontramos en breves minutos más.